Bueno, oramos ahora para arrancar. ¿Está bien? Oramos. Gracias, Padre, en esta mañana por esta parte que vamos a compartir ahora. Te ruego que tú estés, Señor, permitiéndonos pensar en tus cosas, ayudándonos, Señor, a poder aprender más de tu obra y más de ti, Señor. Gracias por este tiempo. En el nombre de tu Hijo Jesús, amén. Romanos 1:16 dice, porque no me avergüenzo del poder de... Ah, está muy bien. Vamos a vuelta. Romanos 1:16, porque no me avergüenzo del Evangelio, porque es poder de Dios para salvación a todo aquel que en él cree, al judío primeramente, también al griego. Romanos 1:16. Ahí está. Muy bien. Edgardo, vos solo decilo, dale. Y tenés que decir el versículo entero. ¿Los sabes de memoria? Oh, dale, léelo, dale. Ahora escuchamos a Edgardo, por favor. Perfecto, esa voz de locutor. Muy bien, gracias. Muy bien. Dijimos la semana pasada que hoy comenzábamos esta serie que era Los Bautistas y su contexto, y vamos a comenzar estudiando en 4 unidades. Primero, panorama general y origen. Eso va a ser hoy. Dios mediante, el siguiente domingo va a ser principios y distintivos. ¿Escucho una vocecita por ahí? No tiene por qué, no pasa nada. Principios y distintivos va a ser el siguiente domingo, si el Señor lo permite. Comienzos y desarrollo inicial va a ser el siguiente domingo. Y al final llega a la región Río de la Plata y Uruguay. ¿Tá? Y la Iglesia de la Costa. Sí, ahí aparecemos nosotros. Hoy vamos a ver 3 cosas brevemente. El término bautista, comienzo de los bautistas y cómo está en la actualidad. No sé si nos da el tiempo para ese último. Capaz que la semana que viene lo enganchamos y vemos todo de una. Pero bueno, la idea va a ser esa. Es la agenda para hoy. Comencemos con el punto 1 para hoy, que es acerca de cuál es el origen del término de la palabra bautista. Y eso vamos a hacer con la revisión de la idea. ¿Qué grupos eligieron esta pregunta? Allá tenemos uno, por acá escuché, ¿ustedes también? Y otro grupo, hay 3 que eligieron esta tarea, esta pregunta. ¿No? Bueno, está. Empecemos en ese orden. Acá, acá, y ustedes allá tienen esa definición también. Pecador. Ok. Ok. Bien, por acá empecemos, vamos a entender. A ver, muchachos, ustedes por favor, vamos a escuchar cómo explican el término bautista. Bueno, bien. Muchas gracias. Muchas gracias, Hugo. Muchas gracias, equipo. Muy bien, voy a sintetizar un poco lo que decía Hugo. El término bautista viene de los anabaptistas o anabautistas, que significa rebautizadores, el prefijo ana, re, y esto significa, en otras palabras, volver a bautizar. ¿Por qué volver a bautizar? ¿Alguien sabe por qué volver a bautizar? Volver a bautizar viene de realizar nuevamente un bautismo a alguien que ya había sido bautizado en la infancia. Tal como hasta hoy la Iglesia Católica sigue bautizando los niños cuando nacen, en ese momento, en ese momento, en ese momento, lo que estaba pasando era que algunos, revisando la palabra de Dios, encontraron que no, que la persona tiene que entender, tiene que comprender el hecho de ser salvo para poder ser bautizado. Y un niño no tiene la capacidad todavía de poder discernir en ese sentido. Ah, interesante ese detalle. Bien. La pregunta es, ¿crees, Señor Jesucristo, y serás salvo tú y tu casa? Bueno, hay algunos hermanos que interpretan eso como una profecía y otros que interpretan como una verdad teológica que pasa siempre. Yo pienso que fue una profecía particular para esa persona, ¿tá? Porque no es cierto, el resto de la palabra de Dios no nos muestra que cuando uno se convierte, toda su casa luego se va a convertir. Hay ejemplos sobrados de que no pasa eso. En ese caso sí pasó. Por eso, exacto, en ese caso sí pasó. Entonces, para mí es una declaración profética de Pablo sobre ese momento para esa persona.
para el carcelero. ¿Está? Por favor. En 1 Timoteo 2, 14, 15. Claro, ahí nos vamos a ir de un tema que vamos a tocar dentro de unos domingos, que es quiénes gobiernan la iglesia. Para eso hicimos una previa investigación sobre comisión asesora. Lo vamos a retomar, no se preocupen, no fue una investigación tirada y que ya se olvidó. Porque ese hecho de cuando habla que las mujeres van a ser salvas engendrando hijos, no puede significar que la salvación viene por tener hijos, porque si no, para empezar, las mujeres que no pueden tener hijos no podrían ser salvas, ¿no? Tiene otro significado y es necesario mirar el contexto. Y el contexto tiene que ver con Pablo diciéndole a Timoteo cómo se gobierna la iglesia, ¿tá? Porque él habla primero del tema de la oración, después habla de los hombres, cómo deben portarse, las mujeres, y después empieza a hablar del gobierno de la iglesia, ¿tá? Pero gracias por la acotación, porque es válida, pensar todo en el entramado, digamos, teológico que hay en toda la Biblia. Volviendo a este tema, el dato interesante que decía Nibia, no sé si lo escucharon todos, es que parece ser que los que bautizan los padres católicos entienden que pasan la fe de ellos al niño. Está bien, puede ser válido ese concepto, pero la Biblia no nos enseña tal cosa. De hecho, muchas veces en la palabra de Dios vemos que cada uno es juzgado delante de Dios por su propia vida. No es posible compartir, no porque yo sea salvo, alguien más en mi familia lo va a hacer. ¿Tá? Lo voy a dejar por ahí, de vuelta, son temas que vamos a hablar más adelante también. Me quedo con este tema. Entonces, el término bautista, como bien decían, o los comienzos de los bautistas, los inicios de los bautistas, tiene que ver con los anabaptistas o anabautistas. En realidad es indiferente. Anabaptistas es más una transliteración del inglés al castellano. Y va a estar vinculado a algo que yo les pregunté también. ¿Qué hecho importante se da para los anabaptistas en el siglo, o en el año, perdón, 1534? ¿Quiénes respondieron esta? Acá, allá al fondo. Acá también, ¿ustedes? Bien, gracias. Hay un celular sonando. Vamos a esperar. Decirle que no estoy. Muy bien, gracias. Voy a empezar con el grupo que había empezado a darnos la respuesta, pero le pedí que esperara, ¿tá? Y después pasamos para acá y finalmente terminamos por acá. Fuerte, porfa. ¿Quién? Gracias. Muy bien. Y si me lo tienen que sintetizar en una frase o una oración, ¿qué pasó en 1534 en relación a los anabaptistas? Los del grupo de acá. Perdón, vamos a este.
Bien. Muy bien. Muy bien. Revolución campesina, ok. Algo socialista, si se podría decir de alguna forma. Ok. Bárbaro. ¿Cómo? Vamos bien. Janet, ¿me ayudas a pronunciar? Bueno, como dijo Janet entonces, a ver, voy a decirlo un poquito más fuerte. Ya. ¿Cómo suena, por lo menos para hacernos una idea? ¿Nos perdonás si decimos Munster? ¿Sí? No voy a decir Monster, no se preocupe. Muy bien. Mustang es otra cosa, pero bueno. Bueno, vamos a escuchar, Marcel por acá. Marcel por acá. Vamos a escuchar, para terminar esta parte, acerca de los anabaptistas al grupo de los reformadores, a ver qué nos dicen. ¿Algo que quieran acotar de todo esto que se dijo? ¿Nada? Bien. El evento clave que aparece acá, ¿por qué quería que busquemos esto? Es porque, como en toda ideología o idea, pueden existir movimientos radicales, que fue exactamente lo que pasó en Münster. Perdón. Les prometo que me voy a aprender cómo suena para la próxima. Mandame un audio con el sonido, Janet, después. Pasó en 1534. ¿Y qué es lo que sucede con los radicales? Hay una frase que en la actualidad se utiliza: nos meten a todos en la misma bolsa. ¿Qué significa esta frase? Cuando sin pensar en... ¿Cómo? Pagan justo por pecadores. Sin pensar en algo, en contexto religioso, cuando usted dice, son todos la misma bolsa, o cuando usted dice, ¿qué se piensa? ¿Que son todos lo mismo? Lo que está diciendo, está generalizando algo, y, como decía un poco Marianela, los que no hicieron nada malo ligan sin querer porque hay un grupo ahí que está movilizándose o manifestándose más fuerte que los demás. Algo así pasó con los anabaptistas. Y a partir de 1534, la palabra o el concepto, el pertenecer a los anabaptistas, era visto con muy mala cara, si se puede. Entonces, todos aquellos que se identificaban con los anabaptistas, no solo ya era algo que querían mostrar como si fuera algo denigrante el llamarles anabaptistas, sino que además, también, si decías que eras anabaptista, y automáticamente pensaban en lo que sucedió en esta ciudad en ese periodo. Lo que sucedió acá es terrible. Dijeron, esta es la nueva Sion, acá el pecado no tiene que haber. Y empezaron a ver cada vez más movimientos legalistas que llevaron a prohibir cosas que después terminaron teniendo, como decía recién y leía Marianela, por ejemplo, el fundador, si se quiere, uno de los principales, llegó a tener 12 esposas, ¿no? Porque andás a ver cómo llegó a la conclusión de que eso era bíblico. Mataban, quitaban la vida. Ana, Salomón tuvo 1000, ahí está. Perdón, este movimiento causó un tal daño a lo que venía siendo el movimiento pacifista de los anabaptistas que, por ejemplo, los que siguieron después a Menno Simons no quisieron llamarse anabaptistas, sino pasaron a llamarse y a ser identificados con su líder. Pacifistas eran, y se llamaron, o se les denominó después, menonitas, que ustedes seguramente conozcan a algunos de ellos, o han escuchado alguna vez este nombre. Menonitas están acá cerca, sí. Muy bien. Ahora, déjenme rápidamente mencionar qué cosas que rechazaban los anabaptistas buenos, digamos, los que no eran radicales. Miren, rechazaban, por ejemplo, el sistema de indulgencias. Eso lo rechazaban abiertamente. Rechazaron el sistema de penitencia y confesión de las buenas obras meritorias, o sea, esto de presentarme ante alguien para que me perdone en nombre de Dios. Rechazaron la adoración de los santos, de María y de las imágenes o reliquias. Rechazaron la magia sacramental, es decir,
el bautismo que salvaba, o cómo el pan y el vino se convertían en el cuerpo de Cristo. Eso en la palabra de Dios no está. Rechazaron el monaquismo, sí, está bien, el celibato y el ascetismo. Estos eran movimientos que trataban de irse del mundo, que no era lo que el Señor había dicho. Al contrario, uno tiene que ir al mundo. Después también rechazaron el sistema sacerdotal, donde habían unos que podían hablar de parte de Dios y otros que no. Rechazaron el uso de la violencia física en asuntos religiosos. Esto, por ejemplo, pensando en lo que fue el periodo de, se me fue el nombre, el periodo de cuando daba muerte porque no eras católico, se llamó la Inquisición, por ejemplo. Gracias. Y rechazaban la iglesia de las masas, en el sentido de que si nacías en este territorio, digamos, de Uruguay, automáticamente eras católico. No, eso no puede ser. La palabra de Dios habla que alguien tiene que creer en Jesucristo como su Señor y Salvador para ser seguidor de Cristo. Rechazaban en ese sentido. ¿Tá? Ahora, es interesante porque en ese tiempo, en Inglaterra, un grupo de personas que también tenían principios similares, que no aceptaban que la iglesia tuviese un vínculo directo con el Estado, o sea, que el Estado ejerza presión para que todos sean de una religión. Ellos no estaban de acuerdo con eso. Salieron de Inglaterra y fueron a Holanda, y entonces ahí tuvieron vínculo con los menonitas. Y los menonitas, que tenían todo eso que yo les decía, y que eran anabaptistas en cuanto a la práctica, o sea, que volvían a bautizar a la gente, influenciaron a este grupo de seguidores de un tal John Smith, que nos contaron en el primer encuentro, si se acuerdan. ¿Sí? Es como que se quedaron, parece ser, según decía Justo González, y también Justo, ¿cómo es el libro? Anderson, que se quedaron en la zona donde vivían los menonitas. Entonces tuvieron un vínculo y de vuelta teológico ahí. Ahí está más o menos Inglaterra y Holanda. Inglaterra en naranja y Holanda en verde oscuro. Quizás para hacernos un poquito más una idea, tenemos a Uruguay allá abajo, Inglaterra allá arriba, Holanda allá, ahí aparece. Entonces fueron desde Inglaterra a Holanda y estuvieron ahí unos años. Hay una cantidad de cosas que suceden en medio, no vale la pena en este momento profundizar. Le animo a mirar, por ejemplo, el libro Historia del Cristianismo de Justo González, que es muy clarito como va explicando. Y Justo Anderson, para mí, el tema de los bautistas lo explica muy bien también. ¿Tá? En ese tiempo también salen los que se llamaron después los padres peregrinos que fueron a Estados Unidos y comenzaron iglesias evangélicas, iglesias bautistas de influencia en Estados Unidos. Estamos hablando de 1600 y poquito. Sí, ahí estamos hablando capaz que de otros episodios. Tiene que ver cómo el cristianismo llegó a las tierras más del norte de Europa. ¿Tá? Sí, no, en este momento no recuerdo los detalles, no te podría acompañar en eso. Tendría que revisar. Muy bien. Entonces, en Münster, 1534, los anabautistas tuvieron un antecedente de algo que no era bien visto. Los anabautistas o rebautizadores fueron como simplificando el uso de la palabra y terminaron en la palabra bautistas, que al principio no se llamaron bautistas, se llamaron, o se querían llamar ellos creyentes bautizados, o hermanos cristianos, o discípulos de Cristo, o cristianos neotestamentarios. Ellos para sí mismos no buscaron el nombre bautista, porque como les digo, era en realidad un peyorativo, una palabra que trataba de denigrar o demostrar que estaba mal lo que estaba pasando. Exacto. Ahí está. La clase anterior. Exacto. Muy bien, ya estamos sobre las 12, estamos llegando al final, no se me preocupen. Y quiero, antes de todo esto, voy a hacer una pregunta que está acá. ¿Es importante ser o identificarse con una denominación? ¿Por qué sí o por qué no? Ahora quiero escuchar a cada uno de los grupos. ¿Tá? Vamos a empezar de acá, vamos a hacer así. Aunque haya estudiado o no haya estudiado, haya hecho los deberes o no, esta pregunta la puede seguramente intentar responder, ¿no? Muy bien, empecemos por el grupo de los cristianos.
¿Es importante ser o identificarse con una denominación? ¿Sí o no, hermanos? Capaz que no hay acuerdo entre ustedes también, ¿eh? No, puede ser. A ver, escuchamos por acá. Bien. Está. Ojo, no estoy preguntando en particular ser bautista. Estoy preguntando el pertenecer a una denominación o no. En la hoja que le repartí, en la parte de abajo hay una pregunta que ¿es posible no pertenecer a una denominación? ¿Está? Es una pregunta que la dejo planteada. Bueno, pero ahí acabas de decir que sos de una denominación. La denominación, los hermanos libres son una denominación. Y los bautistas dicen que también. ¿Y a quién le creemos? Y los pentecostales dicen lo mismo. Estoy peleando, estoy peleando, estoy peleando, estoy peleando. voy a dar la palabra a Ricardo, que levantó primero, y después a Marcel. ¿Marcel va primero? ¿Y cuál es la respuesta? No quiero leer ahora. Decime la respuesta. No, pero ¿cuál es la respuesta? Ahí, rumelo un poquito más. Bien, bien. Ya doy paso a Fabiana. Antes sí se entendió, gracias. Gracias Ricardo, gracias Marianela. Yo voy con lo que decía Ricardo. Es más importante el cuidar cómo nos relacionamos, porque si yo estoy diciéndole que no es mi hermano alguien que sí ha entregado su vida al Señor, es peligroso. Pues yo estoy poniéndome en lugar de Dios a jugar algo que no me corresponde, ¿no? Pero no tenemos que, sin querer, irnos del tema. Yo creo que van por carriles separados de alguna manera el pensar en denominación y todo lo que hay alrededor de esos conceptos. Y el tema de los vínculos o confraternidad también va por su carril separado. De alguna forma se juntan en un punto, que es la iglesia, la única iglesia de Dios, que también se le llama, y ahora está un poco confundido el término, pero se llama iglesia universal. O sea, la iglesia de todos los creyentes en todos los tiempos de la historia. ¿Sí? Podemos decirle pueblo de Dios. Exacto. Yo acá, muy bien. Voy, o como dice Ricardo, también podríamos decirle universal, que significa eso, católica. Pero a ella pasó algo raro. A ella pasó algo raro. ¿Tá? Yo creo que, y le voy a dar la respuesta. Primero estaba Fabiana, perdón. Bien, gracias. Bien, gracias, Fabiana. Me parece bueno. Voy a seguir por el fondo que estaba primero levantando Edgardo y después sigo por adelante. Claro, la pregunta sería, antes de seguir con los demás, eh, ¿por qué esas personas creen que a pesar de tener esas prácticas se pueden denominar bautistas? ¿No? Les digo un caso, en Brasil, la pregunta es, la pregunta es si históricamente, son dos casos, ¿no? Si históricamente, con base en lo que creen, se pueden llamar bautistas y ser fieles a la tradición histórica de llamarse bautistas. Esa es una cosa, ¿no? Y la otra es, yo no puedo, porque de hecho, una de las claves de los principios bautistas es el congregacionalismo. Yo no me voy a meter en ninguna iglesia a querer ordenarles la iglesia.
Eso sería ir en contra de un propio principio bautista, el congregacionalismo, o sea, el yo estar participando del gobierno de mi iglesia y no influenciar a otras iglesias. En ese sentido, no podría yo pararme y decirles. Lo máximo que podría decir es, ustedes en realidad, cristianas, desde el punto de vista bíblico, no parecen y no están demostrando ser seguidores de Cristo. Estamos ante lo mismo que los anabaptistas. Mirá, no, porque de hecho nosotros no podemos decirle a una iglesia que no se ponga ese cartel. Mirá, hace poco en APU, en la Asociación de Pastores Bautistas del Uruguay, surgió un caso de una denominación carismática que se puso un cartel de bautista para atraer gente. Porque tienen en el norte, y esto me decía Omar, mi hermano en Perú también, en Brasil, que pasa algo parecido. El nombre bautista tiene un poco más de renombre, si se quiere. Todavía, aunque no crean. Muy bien. Entonces, prestigio, algo de prestigio. Lo cual no sé si es bueno, pero bueno, es un tema aparte. Y se ponen ese cartel porque de esa manera podían ser asociados con una rama de iglesias que sí son un poco más tranquilas, si se quiere, en algunas áreas. ¿Tá? Diferentes, no tranquilas. Sí. Tá. Yo quería darle paso primero a Eric y después a vos, ¿tá? Porque pediste la mano. Bien, bien, bien. Perfecto. Bien, Eric, gracias. Voy a tratar de explicar un segundito solamente la pregunta de él y después voy a introducir otra cosa y ya continuamos hablando. Lo más importante de todos lo más importante de todo, Eric, es que entiendas que Cristo, Jesucristo, el que se muestra como Dios hombre en la Biblia, Él fue el Hijo de Dios y que vino en carne a la tierra y que Él era lo que dijo ser, el Hijo de Dios. Él dio su vida en rescate por cada uno de nosotros. Él cargó el pecado que vos tenías, que te ponía en enemistad con Dios. Y Él puso su vida en tu lugar. La muerte del infierno te correspondía, porque la Biblia nos habla en Romanos 3:10, Romanos 3:23 y una cantidad de pasajes, que todos somos pecadores delante de Dios. Si vos entendés esto, la respuesta evidente es, ¿cómo puedo llegar a estar en paz con Dios, a ser salvo entonces? A no ir al infierno, a estar bien delante de Dios. La respuesta que la propia Biblia nos da es, tienes que creer en el Señor Jesucristo para ser salvo.
Si tú crees eso, has llegado al primer nivel que nos diferencie de cualquier otro tipo de credo, creencia o lo que sea. Cualquier otra iglesia, cualquier otra religión, secta, lo que trata de hacer es poner formas, una manera de que yo haciendo cosas llego a Dios, encuentro la paz, puedo ser capaz de estar bien con Dios porque yo hago cosas. ¿Tá? En cambio, lo que la palabra de Dios nos muestra es que no hay nada que vos puedas hacer. Solo Cristo dio su vida por vos. Y vos lo único que tenés que, si querés pensarlo, entenderlo, es aceptar eso que el Señor ha hecho por ti. Pedirle al Señor que cambie tu vida. Arrepentirte de tus pecados y empezar a vivir para Él y dejar de vivir para vos mismo. Eso es lo que el Señor pide en su palabra. ¿Tá? Ese es el punto, el parteaguas más importante. No hay ningún otro camino a Dios. No existen santos, no existen vírgenes, no existe nadie que te pueda llevar a Dios, solo Jesucristo. Según Timoteo 2:15 dice, el único mediador entre Dios y los hombres es Jesucristo, nada más. Eso es el punto único, y esto no es negociable. Ninguna iglesia que no predique esto merece que vos pierdas tu tiempo ahí. ¿Tá? Ese es el punto de partida, no negociable. No puedo creer en alguien que dice que la salvación es a través del bautismo. La palabra de Dios no enseña esto. No puedo creer que alguien me diga, a través de la Virgen María conozco a Dios. No, no es bíblico. ¿Tá? Pero después vas a encontrar en el camino cosas que son diferencias menores. Por ejemplo, acá estamos de una manera vestidos, no nos movemos mucho cuando cantamos, no sé, quizás tenemos cierto orden y una cantidad de cosas que nos pueden diferenciar de otros hermanos que han creído en Cristo como Salvador y que no nos hacen ser, nos hacen ser parte de la misma familia, aunque estar diferenciados por algunas prácticas y otras doctrinas. Ese es un segundo nivel. Y en este nivel se encuentran iglesias bautistas, pentecostales, armenias, podemos nombrar una cantidad de iglesias. ¿Tá? La mayoría comienza con el nombre evangélico. Por eso nosotros somos evangélicos bautistas. ¿Tá? Hay evangélico armenio, evangélico pentecostal, evangélico Asamblea de Dios y así una cantidad. Por supuesto que puedes congregarte a esta iglesia. Por supuesto que lo puedes hacer, porque todos ellos proclaman a Jesucristo como el único Señor y Salvador. ¿Tá? Ya termino. Y después tenés doctrinas o creencias que son muy, muy pequeñas, como por ejemplo, si Jesucristo va a hacer cierta cosa antes o después de ciertos eventos, si es que los dones, cosas que Dios da, existen hoy o no, una cantidad de cosas que hay, que son menores. Podemos estar todos acá hoy congregados y quizás pensar diferente, pero somos hermanos en Cristo y realmente es algo menor. Todos creemos en Jesucristo como único Señor y Salvador. Y todos estamos dispuestos a entregar nuestra vida a Dios. ¿Tá? Entonces, esos tres niveles puedes buscar. Y lo que decía antes, ya para terminar, Marianela, el tema de la confesión de fe, sí es interesante y es bueno poder cada uno decir, nosotros creemos en Dios y declaramos esto. Declaramos que tal cosa, tal cosa, tal cosa. Es bueno poder hacer eso. Sería ideal que cada iglesia construya su confesión de fe, porque ante personas como vos que llegan y quieren saber qué creemos, mirá, acá está el documento, te ayuda, ¿viste? Muy bien, disculpen, ya nos quedamos sin tiempo, ¿tá? Pero vamos a seguir conversando, Eric, un poquito más ahora, no te vayas. Hermanos, esto nos tiene que hacer pensar qué creemos y por qué creemos lo que creemos. Yo estoy convencido de que no es posible no pertenecer a una denominación. Porque en el momento que usted crea que se está yendo a una mejor denominación, o usted se va de cualquier iglesia y empieza a decir, bueno, me voy a congregar a partir de hoy solo en mi casa, yo solito, acaba de crear su propia denominación. Y lo peor de todo es que si usted se empieza a alejar y un día se da cuenta que usted pone las normas y no la palabra de Dios, acaba de crear su nueva secta también. ¿Sí? Entonces, la palabra de Dios nos llama a estar congregados, ser y someternos unos a otros, bajo la palabra de Dios. ¿Tá? Es que, exacto, es imposible no hacerlo. ¿Tá? Muy bien, hermanos, quiero que sigamos pensando en la semana. No llegamos a completar todo, pero por lo menos avanzamos bastante. ¿Sí? Una última frase que voy a leer. Es imposible hablar de un solo origen de los bautistas, porque el origen doctrinal se encuentra en la época apostólica. Los bautistas en realidad trataron, como tantos otros grupos, de volver a la palabra de Dios en muchas cosas que no estaban bien. Por eso, de cierta forma, los bautistas se podría decir que tienen base en la época de la palabra de Dios, al igual que otras denominaciones también.
La continuación espiritual se ve en todos aquellos individuos y grupos disidentes que procuraban mantener o restaurar los principios neotestamentarios, a pesar de la corrupción y la persecución de la religión oficial. Y finalmente, con estos, los bautistas tienen un parentesco espiritual. El origen histórico de la denominación bautista se encuentra en el siglo XVII, relacionado con la revuelta de los puritanos separatistas ingleses contra la tiranía de la iglesia establecida. Lo que les decía antes, de cómo unos cuantos se separaron de la iglesia anglicana de Inglaterra y comenzaron a organizarse y después viajaron a Holanda, ¿no? Tiene que ver con eso. Entonces podemos decir, por un lado, que en cuanto a lo doctrinal, viene de los tiempos de la Biblia, y en cuanto a lo denominacional, como una fecha de inicio para la agrupación, sería el siglo XVI, XVII por ahí. ¿Tá? La pregunta, o las preguntas que me gustaría que después estén pensando, son las que están en la hojita, en la semana. ¿Qué factores llevaron a los primeros bautistas a iniciar este movimiento? Está en la parte de abajo. ¿Sería correcto en la actualidad alejarse de una congregación y comenzar una nueva denominación, si es que la iglesia donde estamos está fallando en algo? ¿Qué importancia tuvo la separación iglesia-estado para los primeros bautistas? ¿Cuál es la importancia de esta separación para nosotros hoy? ¿Sacar foto a esto? Sí, yo les puedo mandar también el PDF de todo, ¿está? Muy bien. Me tienen que hacer acordar simplemente uno por grupo. Son preguntas opcionales para reflexionar. ¿Tá? Lo que pasa es que muchas de estas cosas aportan material para venir a hablar después. No los voy a repasar una por una, pero es como que generan materia prima para conversar. No, está. Gracias. Hermanos, gracias a Dios por este tiempo y vamos a escuchar a los niños ahora. Por acá vengan los chiquilines.